fue un escándalo mediático que se amplió para poder hacerlo parecido con una serie de televisión. ¿Quiénes te dieron en el suelo? ¿Y por qué razón? Todo Chile me dio en el suelo. Que le quise hacer daño de adrede a alguien porque claramente yo sé que hice daño y eso a mí hasta el día de hoy me genera un montón de culpa, me genera un montón de dolor. Pero el trato que recibí de vuelta como si yo hubiese apuñalado a una persona, eso yo nunca lo entendí. Yo me pregunto al día de hoy, ¿cómo mierda estoy parada después de todas las hueas que me ha tocado aguantar solo porque mandé un par de correos? ¿Cómo te reinventas cuando el agua se desborda del cauce y todo un país hace un juicio público? Bienvenidos a Caudal, soy Dani Aguilera y en esta ocasión vamos a estar con Consuelo Ulloa. Ella fue juzgada, fue diagnosticada públicamente y en este capítulo no buscamos esclarecer la verdad, hacer un juicio y saber lo que pasó con la causa en sí, sino que queremos entender cómo una persona se puede levantar luego de que tanta gente literalmente le haya tirado piedras en la calle. Quédense con nosotros a descubrir el caudal de Consuelo Ulloa. Todos tenemos un antes y un después. Lo que importa es qué decidimos hacer con lo que quedó. Soy Dani Aguilera y esto es Caudal, conversaciones con personas que aprendieron a navegar la corriente y salieron fortalecidas. Porque la vida sigue, pero con más fuerza. El caudal de la vida es un flujo que si uno mantiene en orden y con cierto equilibrio anda todo bien, pero de repente nos desbordamos, de repente nos secamos, de repente nos hundimos. ¿En qué minuto te has sentido hundida sin ver más allá del horizonte? Muchas veces en mi vida. Me he perdido harto, yo soy una persona como... He vivido muchas cosas muy difíciles. En mi carta astral tengo las posiciones un poco muy difíciles en la casa de la muerte. Gracias a eso ahora honro la Santa Muerte porque he tenido a la muerte muy cerca muchas veces. Entonces, sí, varias veces me he sentido así como ¿dónde estoy? ¿Dónde veo? ¿Dónde salgo? Y muertes que se te han repetido y que sin embargo te han llevado a extremos y a límites que luego se han transformado en oscuridad. Sí, pero creo que el aprendizaje que he tenido respecto a la vida sobre lo que significa el proceso de morir me ha hecho entender que no es un ciclo de vida o muerte, sino que es un ciclo de vida, muerte, vida. Entonces, aferrarme a la idea de que la impermanencia es lo permanente me ha ayudado mucho a ver luz en los momentos de oscuridad. O sea, esto es un pasar. Es un pasar. Y sí, tienes ese sentido siempre presente. Claro. Te autodefines como tarotista, como sanadora, como astróloga. ¿Cómo has enfrentado tus mancias, tu carta, frente a todo el panorama que se te presenta en la vida? Porque sin duda es un mapa. Yo partí aprendiendo de astrología para poder entenderme a mí misma, para poder entender quién era yo, para poder entender qué es lo que vine a hacer, y entendí muchas cosas que tenían que ver con cómo yo de alguna manera me aferraba a buscar la oscuridad o meterme en lugares que no son tan luminosos. Tengo toda la carta astral en la casa de Escorpio, en Capricornio, que también es un signo súper pesimista. Entonces lo primero que me di cuenta fue que yo era muy pesimista por naturaleza y que tenía que aprender a ver las cosas de otra manera. Entonces me di cuenta, trabajando astrológicamente con la casa 8, que es la casa de Escorpio, la casa de la muerte, de la transformación, del renacer, que tengo que mirar eso como un proceso de oscuridad que trae luz, oscuridad que trae luz. Las personas que tenemos la casa 8 muy fuerte o que tenemos posiciones en Escorpio muy fuertes, somos personas que vamos a estar acostumbradas a morir todo el rato y vamos a estar renaciendo todo el rato. Entonces, aprender a aceptar eso me ayudó a ver lo bonito, que es como, estoy caminando y me tengo que seguir despojando todas las veces que pueda de todas las vidas que he tenido, porque no he vivido una pura vida, he vivido como 20. Yo mirando tu historia, me puedo estar equivocando, corrígeme si es así, creo que la primera vez que te enfrentaste a la muerte fue con tu abuelita. No. Mucho antes. Antes, incluso. Mi mamá estuvo a punto de morirse cuando yo tenía 8 años. Mi mamá le dio un cáncer de mama triple negativo, un cáncer de mama grado 4, súper fuerte, que en la época en que le dio, que fue en los 90, no tenía los desarrollos científicos que hay hasta ahora. Mi mamá estuvo años hospitalizada en quimioterapia. Ahora las quimioterapias son todas ambulatorias, pero a mí me tocó ver a mi mamá hospitalizada durante meses, irse 3 semanas, después volver tener que llamarla por teléfono para poder hablar con ella, no poder entrar a verla al hospital. Cuando te estabas formando. Claro.
Mi hermana tenía 7 años, éramos niñas chicas, estábamos acostumbradas a levantarnos temprano en el verano a acompañarla a la radioterapia, a acompañarla al hospital. De chica yo estuve acostumbrada a ver a mi mamá pelada, sin pelo por la quimioterapia. Entonces, el hecho de saber que mi mamá se podía morir es algo que estuvo muy permanente en mi vida y que siempre ha estado muy permanente en mi vida, porque mi mamá no solamente tuvo cáncer una vez. Yo cuando tuve 26, de nuevo le volvió el cáncer. Fue un cáncer igualmente peligroso, perdió las pechugas ahí, tuvo que pasar una cirugía, tuvo que hacerse quimioterapia. De nuevo de mama. Claro. Y fue súper difícil porque verla yo como niña, mi mamá tenía como toda esta parada de no, vamos para adelante, seamos optimistas, yo me voy a mejorar, yo voy a estar bien. La única vez que vi llorando a mi mamá cuando yo era chica fue una vez que se le quemó la comida, que yo sé que esa vez fue como la frustración máxima de ya no puedo seguir fingiendo que estoy mal. Hizo catarsis. Claro. Y cuando yo tuve 26 y la vi de nuevo enferma, la pude ver como adulta y me di cuenta de que en verdad mi mamá no lo estaba pasando bien. Además que es súper distinto enfrentarte a una enfermedad a los 40 años que a los 60 años. Obvio. Ahí estaba súper como cansada, desgastada, no entendía por qué le había pasado esto de nuevo. Fue un momento súper doloroso para nosotros como familia verla de nuevo tener cáncer. Aparte que uno te puede pasar quizás con las personas a las que ayudas mediante las sanaciones. Cuando uno tiene hijos, en verdad se pospone y es entregarse el 100% para que no se den cuenta de cuál es tu vulnerabilidad. Y ahora ya ella no tenía que proteger a las hijas, pues se tenía que enfrentar efectivamente a este diagnóstico. Y podía decirnos, estoy cansada, no sé por qué estoy viviendo esto de nuevo, cuiden a su papá. Mi papá, que mis viejos llevan 40 años juntos, él apoyándola en todo. Cuando se sacó las pechugas le decía, bueno, ahora ya no vaya a poder poner pechito a las balas, le hacía chiste, le hacía comida. Como que fue muy importante para mí ver esa como figura de amor incondicional de parte de mi papá, porque mi papá podría haber dejado botada a mi mamá, haberse mandado cambiar, y no, decidió quedarse al lado de ella, y en el segundo cáncer también. Me sorprende mucho cómo para nosotros fue súper normal el hecho de entender que tenemos que cuidarla y que le pueden seguir pasando cosas, no solamente con el cáncer, la han operado muchas veces en la vida de diferentes cosas. Mi mamá lamentablemente tiene una salud muy frágil, entonces para mí fue muy fuerte verla como adulta y entender que ella, el cáncer que tuvo cuando yo era niña, no fue algo que fue fácil. Yo me acuerdo de haber visto a mi papá llorar, pero a verla llorar a ella solamente saberle. Oye, Consu, ¿y cómo te cuidas tú? Porque en el fondo trabajas en sanación, trabajas en astrología, esclareces los panoramas de las personas que llegan a buscar ayuda. ¿Y quién cuida a la Consuelo? Eso es algo que he tenido que aprender a hacer en la vida, porque yo soy muy de cuidar a la gente, muy de apañar, muy de acompañar, al punto de perderme a mí misma. Porque la vida te preparó para eso, o sea, la vida te ha ido respirando en la oreja y diciendo, la muerte está acá, está presente, el diagnóstico de tu mejor amiga, luego ella parte y ahí te sumerge en lo más profundo. Sí, eso fue algo muy difícil de enfrentar, porque primeramente mi amiga tuvo el mismo diagnóstico de cáncer que mi mamá. Y el cáncer de ella era muy delicado, y además no solo se la llevó a ella, sino que se llevó a todo su grupo oncológico de amigas. Ella tenía como, terminó creando un grupo, claro, que se llamaba Por mí, por todas mis compañeras, para poder apoyar a las personas, a las mujeres de la Araucanía que tenían cáncer y que necesitaban apoyo a nivel de tratamiento, contención, etcétera, etcétera. Entonces yo la vi dando la cara, pero de forma abismal. O sea, para mí lo más fuerte que me tocó ver de ella fue que ella me repitió lo mismo que me dijo mi mamá, o que hizo mi mamá. Ella me dijo, yo no quiero llorar al frente de mi hijo porque no quiero que él se quede con la idea de que yo soy débil. Yo quiero que él sea resiliente, yo quiero que él pueda salir adelante y él pueda superar que yo no voy a estar. Entonces yo veo eso, ella me dice eso unos meses antes de partir, y vi y entendí por qué mi mamá lloró solamente cuando se le quemó la comida, porque ella quería transmitirme esa resiliencia, ella quería transmitirme esa fuerza, para que si ella no estuviera, yo fuera fuerte en la vida. Y eso fue súper difícil de llevar, o sea, como el tener que encontrarme con estas como
una y otra vez cosas que se me repetían y que se me despertaban por el hecho de que mi amiga estaba enferma y que mi amiga quería, hasta el último día de su vida, ella dijo, yo me voy a mejorar, yo no me voy a rendir, porque mi hijo necesita una mamá. ¿Y tú sabías que eso no iba a ser así? Sí. Lo habías visto. Yo aprendí a soltarlo, o sea, como aprendí a aceptar que mi amiga se iba a ir, aprendí a soltar la idea de que mi amiga se iba a mejorar. Ya cuando la desahuciaron fue súper desolador, fue horrible verla morir. Fueron 5 años como de verla dar la cara y de seguir dando la cara y de seguir como, no, yo voy a seguir adelante, yo voy a seguir adelante. Y nosotras hablamos... El día que ella falleció yo no hablé con ella, pero el día anterior sí. Nos decíamos cosas súper bonitas, pero ella me decía, yo no me voy a rendir, yo no voy a dejar de luchar, yo voy a seguir con mi Clementito hasta que yo me muera. Y eso para mí fue muy fuerte, fue muy removedor, fue muy de comparar la historia. Y cuando... ¿Te viste en ese Clementito? Pues viste a la Consu chiquitita en ese Clemente. Fue súper heavy porque después de que partió mi amiga, yo empecé a hacer una terapia específica por duelo. Gracias a Dios me pude encontrar con la clínica del duelo, que ahora ya creció caleta y el gobierno los apoya y todo. Y recibí esta contención que... También una de las cosas que mi amiga me dijo que fue muy pesada, muy fuerte, yo me iba a ir de Chile. Y ella me dijo, Consu, a mí no me gusta que tú te vayas de Chile, porque yo no quiero que Clementito todo se quede sin una amiga mía que le pueda contar cómo era yo, que no fuera de la familia. Yo quiero que tú te quedes cerca, yo quiero que tú estés alrededor de él, quiero que estés en su cumpleaños, quiero que él no se quede solo. Por favor, prométeme que no lo vaya a dejar solo. Tremenda responsabilidad. Sí, pasó eso y yo quedé devastada, quedé desolada, quedé muy, muy perdida. Era como estar adentro de una pieza llena de agua y no saber dónde, que no te doliera nada, como todo me dolía, todo me afectaba. Y como ese pensamiento me hizo mirar a Clemente, al hijo de mi amiga, y pensar, oye, pero yo también estaba en la misma posición que ese niñito. Yo fui Clemente. Y empecé a investigar, empecé a leer papers, empecé a estudiar qué pasa con los niños que son hijos de madres que tienen cáncer. Encontré papers específicos de mujeres con cáncer de mama, pero cáncer en general. Y eran investigaciones que tenían que ver con dibujos o que les preguntaban a los niños cómo tú te sientes. Y lo más que compartían era la preocupación por la mamá, el que nadie les contaba nada, el que nadie les decía nada, el que no podían entender, el que estaban completamente asustados todo el tiempo. Entonces yo empecé a hacer ese ejercicio de ver a ese niño, porque era mi responsabilidad quedarme con él, no ser su mamá ni quedarme en su ser como la cuidadora. Él está a cargo de su abuela, pero de quedarme alrededor como mi amiga me lo pidió. Y empecé a ver cómo yo también, en el cáncer de mi mamá, cuando yo era chica, a mí nadie me contó nada, nadie me contuvo, nadie estaba ahí. A mí me llevaban a la casa de mi abuelita, me tenía que quedar. Si mi mamá no estaba, yo tenía que hablar con ella 5 minutos por teléfono todos los días, se tenía que acatar. Nadie me dio una explicación de lo que estaba pasando bien como para que yo pudiera como aceptar eso, y eso es algo que se repite en los niños hijos de... Claro, porque cómo le va a dar problemas, no es capaz de elaborar la situación, pero a lo mejor uno sí tiene que aprender cómo comunicarles en un idioma que sea comprensible por ellos. Claro, y entender que no es malo hablar de que la mamá está enferma o de que la mamá partió, y eso ha sido muy bonito porque también el hijo de mi amiga ha recibido apoyo psicológico y apoyo psiquiátrico, apoyo de su familia es muy bacán. Un besito para ella. Como... que lo han apoyado y lo han hecho entender que la muerte es algo que le pasó porque su cuerpo no pudo seguir soportando más la enfermedad, que eso es parte de la vida, que se puede seguir adelante, que a la mamá nunca la vamos a olvidar, que la mamá la vamos a ver al cementerio. Mi amiga se preocupó hasta de dónde la iban a enterrar. A ese nivel. Dejó todo arreglado. Ella quería tener un cementerio en donde hubiera pasto y hubiera tierra para que su hijo pudiera andar en bicicleta alrededor de su tumba. Ella se preocupó de todo, se preocupó de sus amigos, se preocupó por mí, se preocupó de que a mí no me faltara nada. Pero en el minuto en el que te faltó ella... Fue terrible. Fue terrible, y además te dieron en la calle.
porque una cosa es vivir con el fantasma de la muerte y otra totalmente distinta es enfrentar el vacío de tu figura de apego, confiar en una persona, pensar que tienes una relación y recibir una funa de parte de todo un país. Sí. No podrías estar en una situación peor. Fue súper fuerte porque primero yo me culpé. Lo primero que hice fue culparme, fue sentirme mala persona, fue sentirme... ¿Por qué mala persona? Porque le había escrito muchos correos a una persona y me estaban diciendo que yo era delincuente y que yo era psicópata. Eso fue lo primero que fue lo más terrible. O sea, como... Lo primero que pensé fue como, ¿qué va a pasar con mis papás? ¿Qué va a pasar con mis papás? Qué vergüenza. No, más que vergüenza, es como yo sé que las muchedumbres son terribles y que pueden hacer cosas muy terribles. A mi papá lo fueron a asediar al trabajo, él no pudo ir a trabajar durante semanas porque lo fueron a buscar personas, periodistas. Pero tú en estos mails no amenazabas, no hacías nada malo, era una mujer que estaba pidiendo atención. Más que pedir atención, lo que hice fue proyectar todo lo que yo le quería decir a mi amiga que me había dejado en una persona que se fue a meter entre medio, que me dijo que me iba a querer, que me amaba, que me iba a hacer feliz, que me iba a ayudar y después se manda a cambiar. Y después vuelve de forma intermitente, porque eso es lo que también dentro de mi propia demanda yo estoy como contrarrestando, que la versión oficial de que yo fui donde sus apoderados del colegio, que fui donde sus papás, no es verdad. Hay un montón de cosas que se dijeron que no eran verdad, que también que nos habíamos visto 3 veces de noche. Tengo hasta en la demanda una foto de él tocando guitarra de día. O sea, claro, o sea, esta persona... Y aparte la explicación de por qué él nunca se quedó a alojar en tu casa, es porque tú además ya venías de una situación súper violenta, previa. Y no sé, o sea, yo estaba en un estado de vulnerabilidad extrema, volví a un punto en el que yo hablaba hasta como cabra chica, como el trauma de haber perdido a mi amiga me generó una regresión psicológica. Entonces, yo estaba como una niña chica, esperando que alguien me quisiera, esperando que alguien volviera, y todo ese trauma de mi mamá, o sea, de verdad... Uno de los recuerdos más fuertes que tengo en mi vida es que tenía que levantarme temprano cuando chica, acompañar a mi mamá a la radioterapia al hospital, y la radioterapia era al lado de la morgue, porque era un espacio de energía nuclear. Entonces yo mis primeros recuerdos es meterme a la morgue a jugar. Tengo un trauma tremendo al respecto de eso, tengo una herida de abandono tremenda y... se me reabrió por completo, se me dio vuelta la mochila por completo. No hay cosas que yo dije en esos correos que yo digo, ¿qué estaba diciendo? ¿Qué estaba hablando? Claramente yo estaba en un estado emocional en el que no podía dar cuenta de nada y estaba haciendo lo que podía. O sea, me tuve que cambiar de casa porque me tenía que ir de ese departamento porque lo había pedido para poder irme a México, para poder migrar. Le dije a mi amiga, no sé qué hacer, dame 2 meses más. Se me llegó toda esta presión, tenía que seguir trabajando y tenía que además seguir haciendo el show de que era influencer, porque eso fue como lo más terrible. Que tenía que parar la olla pues con su... Claro, y tenía que seguir haciendo el escándalo de, miren, es que vamos a hablar del cielo, y es como, no quiero hablar de ninguna, perdóname la palabra, no quiero hablar de ninguna weá de la luna, del sol, de nada, no quiero saber nada. Es que me dice la imagen de la morgue y el muerto ahora eres tú, po. A ti te estaban haciendo la autopsia. Y con todo Chile mirando. Y además que está esta cuestión de la posverdad, maldita, que no importa que no haya un juicio, no importa que haya un dictamen de la justicia, que eres culpable igual. Claro, la sanción social, dado este como escándalo mediático, que además fue un escándalo mediático que se amplió para poder hacerlo parecido con una serie de televisión. ¿Quiénes te dieron en el suelo? ¿Y por qué razón? Todo Chile me dio en el suelo. Todo Chile me dio en el suelo. Todo Chile me acuerdo de una chica que salió en el Clinic, la Isabel Plant, diciendo que, oye, es que te pasaste, que es imposible no burlarse de ti. Es imposible no mirar esto y cagarse la risa. No sé, o sea, se dijeron tantas cosas que no son verdad y yo me pregunto hasta el día de hoy, ¿por qué no me preguntaron si no era verdad? ¿Por qué no me preguntaron si había otra posibilidad? Y la única versión que yo pude dar, que fue una entrevista que le di a un periodista, al periodista lo hicieron... Me acuerdo, Julio César Rodríguez, sí, lo hicieron pebre. Y él te creía. Yo me acuerdo perfecto que él en la entrevista decía, yo le creo.
Es que, bueno, también él entrevistó a otro personaje que salió hablando y cachó que habían ciertas historias que no estaban como... El mínimo ejercicio periodístico es entrevistar a las dos partes, po. Y ninguno de los medios, salvo esa persona, entrevistó a la otra parte. Hasta incluso el medio en donde yo trabajaba, que era La Tercera, donde yo escribía hace 4 años, no me preguntaron y sacaron la noticia así como así. Entonces, yo siento que esto fue un aprovechamiento porque hubo una excelente oportunidad, porque había una noticia súper como jugosita, y además también las personas que son las personas que yo demandé ahora, que son estas chicas que aumentaron esta historia, una de ellas... Tengo un PDF con 600, 700 pantallazos en donde me diagnostica, dice que soy una mierda, fue a funar hasta Pedro Engel después porque me invitó a su programa de televisión, ¿cachai? Entonces, yo veo que hubo un aprovechamiento y ese aprovechamiento me generó consecuencias tremendas. O sea, a mí me hicieron hasta una funa en mi propio edificio, me fueron a tirar huevos a la puerta de mi departamento gritándome acosadora. Mis vecinos le pasaron a este personaje que yo demandé, le pasaron pantallazos de las conversaciones para que él los publicara en internet. Personas que yo no veo hace miles de años salieron hablando en los medios. O sea, un compañero en la universidad que lo echaron de sociología hace no sé cuántos años saliendo, hablando que yo hacía esto por plata, que no lo hacía por vocación, que yo era una interesada, un montón de cosas. O sea, yo creo que se dio una oportunidad súper buena para poder hacer algo grande, un hype mediático, y yo decido en ese momento respirar. Afortunadamente tengo muy buenos amigos, tengo gente alrededor mío que me ama con todo, que me llamaron todos los días: Consuelo, ¿cómo estáis? Vamos a conversar. Hablábamos 2, 3 horas y se hacían turnos para hablar. La carga de tu nombre, sí. Llamarte Consuelo. Me llamo Consuelo porque mi mamá perdió 4 guaguas antes de que yo naciera y yo soy su Consuelo. Sí, un chiste cruel, pero bueno. Te llamaban, te sostenían, qué increíble como el amor al final es lo único que te puede agarrar, como tu red real. Fueron las únicas personas que me sostuvieron, fueron las únicas personas que me escucharon. Y sin coordinarse, una amiga me llama llorando y me dice: Consuelo, tengo miedo de que tú te vayas a suicidar. Por favor, no te mates, yo te voy a acompañar. No importa lo que estén diciendo afuera, no te mates, por favor, porque esto puede hacer que tú te mates. ¿Lo pensaste? Sí, varias veces. ¿No lo dijiste? No, pues. ¿Tenías la intención real? Lo pensé y después pensé en mis papás. Dije ¿Cómo les voy a hacer esto si ya está pasando esto? ¿No lo intentaste? No, pero estuve cerca de intentarlo varias veces. ¿Y cómo te detuviste? Miré a mis gatos, cuando tenía a mi gato al frente, y me acordé de mi amiga. Si mi amiga no se rindió hasta el último día de su vida, ¿por qué yo voy a dejar esta vida porque están inventando algo de mí que no es real? Yo puedo haber escrito un montón de correos y eso jamás lo voy a negar, pero que soy una psicópata o que soy una persona no empática o que soy mala, que soy una delincuente. O que le quisiste hacer daño a alguien. Que le quise hacer daño de adrede a alguien, porque claramente yo sé que hice daño y eso a mí hasta el día de hoy me genera un montón de culpa, me genera un montón de dolor. Pero el trato que recibí de vuelta como si yo hubiese apuñalado a una persona, eso yo nunca lo entendí. Pero siempre me quedé con esa idea. Si mi amiga hasta el último día de su vida dijo: yo voy a seguir viviendo, ¿por qué yo voy a dejar de vivir? ¿Hay alguna culpa de todo lo que llevó a esta situación? ¿Algo que hubieses hecho distinto hoy en día? Yo creo que hubiese pedido más ayuda en el momento en el que yo estaba mal, pero como te digo, o sea, lamentablemente el estado psicológico en el que yo estaba me tenía en un estado de defensividad permanente. Claro. Y además también, esto yo creo que es súper fome de decir, pero creo que las personas en este país no estamos acostumbradas a hablar del duelo. No estamos acostumbrados a compartir ni socializar el dolor del duelo. No hablamos del dolor en lo general. No. Siempre estamos todos súper bien. Estamos todos súper bien, estamos todos súper como compuestos, avanzando en nuestra vida, mostrando fotos en internet de que estamos perfectos, pero no nos hacemos cargo de esos momentos frágiles en donde más necesitamos a la comunidad. Yo me di cuenta cuando murió mi amiga que ninguna persona que no había pasado un duelo así de importante
me acompañó. Se me fue toda la gente, se me fueron amigos que no, es que sabéis que no tengo ganas de estar, y ya no estoy ocupado. Claro, no soy útil, no soy buena para carretear, no soy la amiga famosa que les va a invitar a un carrete o que no les va a conectar con mis mancias, entonces no puedo leer tarot, no puedo, era una persona completamente deficiente. Y me dio mucha pena ver a mucha gente que decía que era mi amiga y que me quería dejarme sola en un momento en el que yo necesitaba compañía, y eso me empezó también a afectar mis problemas de salud mental. Eso empezó a ser más grande todo, porque claramente, a pesar de que me estaba terapiando, necesitaba que alguien estuviera conmigo, necesitaba que alguien fuera a comer conmigo el día domingo, que me ayudara a salir a pasear. Yo ahora tengo una amiga que perdió a alguien muy importante en su vida y la veo muy parecida a como estoy yo ahora, o sea, como estaba yo en ese momento. Y yo ahora me preocupo todos los días de llamarla: ¿almorzaste? ¿Hiciste algo? ¿Qué vaya a hacer? ¿Cómo va la pega? Nos olvidamos de esos espacios, y yo siento que si yo hubiese tenido un poco más de apoyo en ese momento, y yo también hubiese sido un poco más como menos orgullosa y hubiese pedido ayuda, quizás a lo mejor no habría llegado a ese punto. Eso es un buen mea culpa. Es un buen aprendizaje. Me tuve que dar cuenta de que tenía que saber pedir ayuda. Yo siempre he sido la que lleva el mundo a cuesta. La Consuelo, po. Claro. Pero si la carga del nombre es muy potente. Evitemos esos nombres. Pero por favor. Sí. Dolores, Consuelo, no, pongámosle a todas Victoria. Que todas sean triunfadoras. Que, bueno, no, es una tontera porque Victoria, libertad. Claro, Victoria y libertad. No, porque también de tener estos minutos duros y estas noches oscuras es que uno aprende. A mí no me interesa saber cuál es la verdad de toda la historia. Yo quiero conocer tu verdad, quiero saber de tus aprendizajes, quiero saber qué habrías hecho distinto. Y si mirando para atrás habrías evitado todo este sufrimiento, o sientes que este sufrimiento tuvo un propósito transformador y que hoy sirve para algo. Yo no creo que hay que atravesar el sufrimiento naturalmente, creo que ojalá hubiéramos podido evitarlo, pero creo que esta es una de las experiencias más transformadoras y profundas de mi vida, no solamente porque me permitió cambiar mi trabajo, lo que queráis decir, sino que es como yo me pude ver como niña gracias a la muerte de mi amiga, y pude ver que fui amada incondicionalmente por una persona que se preocupó hasta por mí al momento de morir. ¿La sientes todavía contigo? Ella está todo el tiempo conmigo, todo el tiempo conmigo. Está en mi altar, está en todo. La echo mucho de menos, pero estoy muy tranquila de que su cuerpo no está sufriendo. Ella perdió hasta la posibilidad de caminar antes de morir. Entonces, ¿qué sentido tiene estar aferrado a un cuerpo sufriente, doliente, y quedarte ahí como en ese no está? Yo ahora siento que ella es libre en alma, siento que no hay peso y que siempre nos va a cuidar a todos. Lo mismo pienso con mi abuela, lo mismo pienso con los fallecimientos que he tenido como alrededor, como los muertos nunca se van, los muertos están con uno siempre. Es que siento que tú también moriste en el minuto en el que todo Chile te diagnostica, porque no hubo un diagnóstico médico acá. Acá fue la sociedad la que te tachó de loca de mierda, y tú transitaste por eso, moriste, renaciste. Es muy heavy. ¿Qué estás haciendo con esta nueva posibilidad? Quiero vivir todo lo que pueda. Quiero poder en libertad y en tranquilidad. Quiero poder primero salir a la calle sin sentir que me van a tirar piedras, porque yo creo que eso fue una de las cosas más terribles que viví. O sea, ¿te tiraron piedras físicamente o lo hice como metáfora? No, físicamente. Estaba caminando en la calle de noche, había ido a comprar algo y un grupo de personas, unas 5 o 6 personas que no sé si están carreteando o qué, y van: miren, esa es la acosadora, la bebé Reno, mira. Además, porque confluyó justo con la serie, entonces fuiste la bebé Reno mucho rato, claro. La Baby Reno chilena. Ese fue el apodo, claro. Me tiraron muchas piedras. Fue una cuestión así como: ¡ay, mira! No, es que... Y me empezaron a gritar, y yo, claro, para reírme, les digo: sí, estoy loca, sí, chao, no, mátate, weón, no sé qué. Empezaron a agarrar cuestiones del suelo y me empiezan a tirar piedras. ¡Ándate de aquí, acosadora de mierda! Y yo, de verdad, que decirte que he vivido una lapidación es
muy fuerte, es muy fuerte. O sea, eso en Medio Oriente matan a las mujeres con piedras. O sea, es como... Más considerando tu ascendencia, digamos. Claro, también hay un peso histórico. Hay un peso tremendo en la genética vida. incluso. Y como ningún lugar fue seguro después. Mi casa no era un lugar seguro porque me fueron a tirar huevos. Mi casa no era un lugar seguro porque mis vecinos me estaban todo el rato haciendo cosas pasivo-agresivas. Mi vecina de arriba no tenía idea cómo me hizo la vida imposible, bueno, porque era la bebé Reno. A tu papá que lo fueron a buscar a la pega. Llamaron a mi familia, periodistas, me cerraron las puertas, me quitaron mi columna en el diario que tenía 4 años, me quitaron un contrato de un libro, me vetaron de todos lados porque era automáticamente fui mala. Sí, pero yo creo que lo que más me sostuvo fue el yo internamente decir, ¿soy mala? No me siento una mala persona. Y que la gente que estaba alrededor de mí me decía como, Consu, eres una mina empática, weón. Un psicópata no es empático. Un psicópata no le importa lo que le pasa a los otros. O sea, ¿tú pensaste que estabas ahí loca en algún minuto? Sí, dijiste, a lo mejor sí soy loca. Por supuesto, o sea, cuando veo que hasta un video que había subido cantando, lo habían usado para poder compararme con Antares de la Luz, yo dije, ¿seré realmente esta idea de lo que yo soy así como masificado? Y después claramente, porque esto para mí es un fenómeno sociológico, o sea, darte cuenta de que tú un día eres la mala y salí a la calle y todo el mundo te mira con una cara de odio y de como de, oh, mírala. Claro, ¿cachai? Después empezó a pasar un poco el tiempo, me dejaron de reconocer, el año pasado vuelvo a salir en medio, me vuelven a reconocer y me empiezan a mirar de otra manera. Me empiezan a mirar como con un poquito de pena, ¿cachai? Porque yo hablé que yo tenía derecho a enloquecer. Claro, me empiezan a mirar con ese poquito de pena. Y ahora que sale esta nueva noticia en donde yo demando a quien me había denunciado... Esa vuelta a la tortilla. Claramente, la gente empieza a tener una sentimentalización conmigo completamente distinta. Me han saludado en la calle. Yo siempre te creí. Yo siempre pensé que tú eras una buena persona. Oye, tú me leíste la carta astral. Me han contactado personas que me habían dejado de seguir en redes sociales. El nivel de engagement de mis publicaciones es completamente diferente y ha pasado una sola semana. O sea, de tus publicaciones con una identidad nueva, porque ahora es ex Miau Astral. Soy Consuelo Ulloa. Me saqué ese mote porque, ¿cachai? Que yo tuve un sueño a finales del 2024. Soñé que me encontraba un gatito negro en la calle. Y ese gato yo me lo llevaba a la casa porque no lo iba a dejar en la calle, pero yo no me podía quedar con él porque yo ya tenía muchos gatos. Entonces yo iba a dejar ese gato a un árbol como un sauce, así como un golden hour, así como muy bonito, y lo dejaba ahí y le decía, cuídate, tú vas a estar bien. Y yo miraba para atrás y decía, no, va a estar todo bien. Y yo desperté y dije, tengo que dejar el mote, tengo que dejar a la Miau. Y lo hablé con don Pedrito, pues le dije a don Pedrito... Con Pedro Engel. Claro, le dije a don Pedrito, soñé esto, que él es muy bueno para interpretar sueños. Me dijo, parece que va a tener que dejar algo atrás para poder ser más libre. Tu nombre. Y ahí lo decidí, o sea, Miau Astral tenía esa carga primero de ser esta sociópata mala y además también como este chiste de que dónde está la calle y un montón de cosas que hice de pendeja, porque hay caleta de cosas que yo hice de cabra chica, de no sé, porque no se sabe, uno no sabe cómo ser figura pública. Uno está construyendo pública. Su identidad y hacer una construcción de identidad en base a leerle el destino a otras personas y tan expuesta mediáticamente, atravesando y sosteniendo tantos procesos de duelos y muertes y tu mamá y haciéndote cargo y consolando de nuevo el peso del nombre, es súper duro. Yo no sé si alguien tiene las herramientas como para salir victorioso. No, nadie sabe cómo hacer eso. O sea, o sea, a mí me empezaron cuando salió mi primer libro, yo recibí como no sé, me empezaron a tratar como si yo fuese el Dalai Lama y poco menos que una maestra ascendida en la tierra. Y tenía que como estar así como súper zen y muchas como comentarios de, oye, es que no eres tan espiritual porque te enojas. Yo soy una mujer muy enojona, tengo la luna en fuego, tengo Marte en fuego, tú me encontrás. Eres un ser humano, me voy a encontrar, claro, pero yo evidentemente me di cuenta de que en algunas ocasiones yo reaccioné muy mal. Por ejemplo, esta pelea que tuve con la Tere Paneque, que partió por Twitter, ¿no? Porque ella algún comentario hizo de las mancias y la responsabilidad de los medios y quienes ejercen las mancias de poder dictaminar futuro de gente. Claro.
Sí, pues, y bueno, en ese contexto a mi amiga le habían diagnosticado la metástasis un par de días atrás, año nuevo, estábamos todos pero devastados de pena porque mi amiga había pasado muchas operaciones, meses después tuvo una operación de 12 horas que le sacaron una pechuga, fue tremendo, tremendo. Yo veo este comentario y digo, ¿y por qué esta persona viene a decirme cómo tengo que creer o en qué tengo que creer, qué se cree? O sea, ¿te lo tomaste a lo personal cuando me lo tomé era muy algo a la contra personal ti? porque el comentario era como, estas personas tienen que desaparecer del mapa. ¿Quién eres tú para hacer desaparecer del mapa a otra persona? Yo no desconozco que la Tere es una seca, creo que que le vaya a la raja como astrónoma, que toda su vida, bueno, anda, no sé, se convierta en una referente, y qué bacán lo que está haciendo también para poder enfrentar como todo lo que está pasando con las ciencias en Chile. Pero creo que no fue necesario generar un conflicto así o tratar mal a una persona porque no cree en algo. Es lo mismo que hacen los evangélicos cuando se ponen a predicar con el pandero y no escuchan nada más. O sea, para mí era una discusión en contra de algo absolutista y terminó siendo una discusión súper personal que hasta el día de hoy me la sacan, pues, ¿cachai? Como, mira la Tere Pané que está en la NASA, que le vaya bien, pues, weón, que le vaya a la raja, que llegue, que publique a todos lados y salga. De que es mujer y es chilena, uno quiere que las mujeres chilenas triunfen en todos lados. Que lados. haga un remake de Cosmos, weón, onda, que le vaya bacán, ¿cachai? Como que al final del día siento que conmigo se quedó como un personaje muy peleador, muy conflictivo. Y yo dije, ¿estaba ahí conflictiva en ese minuto? Porque no lo estaba pasando. O sea, yo creo, muy desde afuera, me acuerdo del minuto en el que leí la pelea en las redes sociales, no sé si era necesario tener esa pelea. No, pues claramente yo estaba como estaba vaciando mi frustración ante lo que me estaba pasando con mi amiga, ¿cachai? En un lugar que no tenía nada que ver y todo el mundo se enteró. Mi papá en un lugar lleno de odio, además, porque Twitter... Sí, es un lugar lleno de odio. Como, pero ¿por qué estás insultando? Venís a sacar el título profesional. Es como, loca, tengo un conocimiento del mundo que está avalado por un cartón universitario y que... Chao, pero no sé, fueron muchas cosas. Yo siento que ese dejar atrás a la Miau, dejar atrás todo este como personaje como conflictivo, para mí ha sido súper bacán. O sea, yo soy buena para pelear, soy una persona que si tú me buscas me vas a encontrar, pero he aprendido también, como en un momento a mí se me hizo un diagnóstico de trastorno límite de la personalidad, que el borderline es una de las como... tiene como base la impulsividad. Después me cambiaron el diagnóstico, me dieron el trastorno de estrés postraumático complejo. Te hicieron el diagnóstico de forma médica, no claro, estamos hablando no me dijeron social. Que soy una erotomaníaca desquiciada, como decía la amiga del denunciante. Erotomaníaca desquiciada, eso fue lo que dijo, sí. No, y entre un montón de cosas, decía que manipulaba a mi psicólogo y se atribuyeron muchas cosas. Entonces yo dije, todas esas atribuciones yo las voy a sacar. Hice un par de velitas, pedí un corte de lazo, se corta todo lazo con mi agua astral. Ahora yo voy a hacer yo me dedicaré a mi astrología, me dedicaré a mi forma de ver la astrología. Yo no soy el referente de la verdad absoluta de nadie, no tengo por qué serlo, no tengo por qué dar soluciones o respuestas, no tengo por qué ser el aló horóscopo tampoco, ni soy Pedro Engel. Porque también como Don Pedrito es una figura muy fuerte en este país, mediática, muy claro. mediática, estamos acostumbrados a relacionarnos a la persona que lee el horóscopo como Don Pedrito. Claro, él es muy papá además, y sabe de ángeles, entonces efectivamente y él que te da mucha esperanza. Y tiene una energía muy como en otra beta. Yo soy una persona completamente diferente a él, o sea, ¿por qué tengo que comportarme como él porque hago el mismo trabajo? Entonces, desde ahí también yo empecé como a distanciarme un poco de lo mediático, desde esta idea de la influencer que tiene que estar mostrando su vida, la persona que tiene que estar mostrando su vida personal. Yo ahora poco y nada hablo de mí misma, mi pega es mi pega y mi vida personal es... ¿Por temor o por alejarte del personaje? Ninguna de las dos. Creo que sí fue una decisión de autocuidado porque hasta mi dirección fue publicada en internet, fueron mis datos médicos publicados en internet, diagnósticos psiquiátricos publicados por la persona que me denunció, sin ningún tipo de respeto por la privacidad o la intimidad o por las leyes, porque es ilegal compartir datos personales o datos médicos, sumamente ilegal. Hay una ley de protección de datos que te ampara. Sí.
Entonces yo dije, yo no me quiero que me vuelvan a dar vuelta la mochila de nuevo así. O sea, ¿qué derecho tiene una persona a publicar en internet fotos de tu edificio, que la prensa llegue a tu ¿Y edificio? con qué fin? ¿Qué buscaban ellos? Yo creo que no era un objetivo de justicia, lo he dicho muchas veces, creo que esto era un objetivo de venganza, creo que no de... Fama. Es que no sé, creo que sería lucubrar mucho, pero no fue un objetivo que tenía que ver con la justicia, porque si tú sigues 2 años después de que ya hubo un fallo judicial persiguiendo a esta persona, posteando cosas en contra de su trabajo, del tipo, no sé, hay que extender y ampliar el recurso de protección como si un recurso de protección fuera, no sé, un bozal en la boca o fuera como una sentencia permanente, las personas que yo demandé me tratan de loca hasta el día de hoy, nadie te cree, nadie te compra, mátate. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué 2 años después quieres hacer una serie de televisión con algo que ya se cerró, que no te volvieron a molestar y querís seguir destruyéndole la vida a una persona que ya sí, me equivoqué, te mandé una cachada de correos que no debía haber mandado? Pero es proporcional el castigo a lo que se hizo. Evidentemente algo no funcionaba. Luis Emilio Recabarren, o sea, esa imagen a las que recurriste cuando hiciste el envío de esos mails. Esos correos yo no los mandé. No es verdad. Hay muchos correos que yo no mandé porque no son de mi cuenta personal. ¿De dónde salieron? Hay caleta de cosas. Todos estos correos de Alfonsina Storni, Luis Emilio Recabarren, todas esas cosas no hay comprobación y no se comprobaron en el recurso de protección porque un recurso de protección no tiene el objetivo de comprobar e investigar. Él dijo, y él le dieron una medida de mejor resolver después de que hubo como un comparendo para que recién mostrara una parte de los correos que entonces supuestamente te injuriaron y te calumniaron. Por supuesto estoy ejerciendo acciones legales en contra de eso por lo mismo, porque lo que se hizo fue un daño muy grande a la reputación de una persona y no solamente desde el lado público. Yo tuve problemas hasta arrendar un departamento, me dijeron, no, es que tú eres la acosadora, nosotros no le damos... ¿Cómo habían encontrar pega? ¿Quién te va a contratar? Por supuesto, y esta persona, en la otra querella por injuria y calumnias que está presentada por otra persona a la que también funó, esta persona detalla que quiere hacer acciones de acoso y de hostigamiento con el objetivo de que yo me quite la vida. Entonces, yo me pregunto al día de hoy, ¿cómo mierda estoy parada después de todas las hueas que me ha tocado aguantar solo porque mandé un par de correos? Porque te creo yo hubiese ido a tirar piedra, te creo yo hubiera ido a apuñalar a esta persona, te creo yo le hubiera, no sé, hackeado la cuenta del banco, te creo yo lo hubiera dejado sin trabajo, pero yo no hice nada de eso. Tú perfectamente podrías haber mandado al spam esos correos y no abrirlos nunca más y no darte por enterado por las cosas que recibiste, así como uno lo hace con Falabella, con Mercado Libre. No estoy eximiéndome de responsabilidad. Yo creo que lo que hice estuvo muy mal y no lo voy a volver a hacer nunca más en mi vida. Pero de ahí a querer que una persona se mate, eso ya es otro tema. Si cortaste lazos con ese personaje, con Miau Astral, si cortaste lazos con esa identidad, ¿esta demanda qué objetivo busca? Yo lo que quiero es que me dejen en paz. Quiero, por favor, que no me pesquen mis publicaciones estas mismas personas que llevan 2 años generando odio en mi contra para que se sigan burlando, para que me sigan tratando de loca. ¿Con qué derecho vienes a violentar a una persona de esa manera creyendo que eso es justicia? ¿Ahí tu caudal va a estar en paz? Yo creo que sí. Yo lo que quiero es poder trabajar en lo mío, ni siquiera me interesa tanto ser mediática, yo nunca he querido ser así como, guau, porque también se dio como esta intención de que yo soy una narcisista y de que yo quiero fama a toda costa, y es como, loco, quiero trabajar tranquila, tengo 2 papás que son adultos mayores, quiero que ellos tengan un buen pasar, quiero que si el día de mañana no llegan a estar, poder darles un funeral digno, que si se llegan a enfermar, poder tener plata para poder ayudarlos. Eso no lo sabe la gente y no tengo por qué hacerme la víctima por poder decir quiero salir a trabajar tranquila, quiero poder salir a trabajar o salir a la calle sin que me tiren piedras, sin que me griten cosas, sin que me nieguen la posibilidad de comprar benzina. Me negaron poder comprar benzina porque era Miau Astral. ¿Eso es una enseñanza social? ¿Eso es un aprendizaje social o es solamente un acto de daño gigantesco que tiene como objetivo hacer que una persona desaparezca del mapa? Porque eso es lo que están buscando, desaparecerme del mapa. Te deseo libertad,
Sí, yo quiero ser libre, no me interesa, o sea, que me crean, que digan, oh, y esta galla me cambió la vida, o esta galla es lo más importante, esta galla tiene la verdad absoluta. A mí no me importa eso. Pero te digo algo, pese a que lo que viviste es súper oscuro. De verdad que yo no sé si podría sostener un juicio público así de fuerte. Creo que en un rato más vas a mirar todo este episodio y vas a decir gracias. Yo ya lo hago, yo agradezco porque gracias a eso me convertí en una bruja más bacán, aprendí más cosas, aprendí a confiar y a desconfiar, aprendí a no dejar entrar a cualquier persona que me dice que me quiere, aprendí el valor de los amigos y de la familia, aprendí el valor de tener un plato de comida al frente tuyo, que quizás sí lo sabía, pero no lo tenía tan claro al punto en que uno lo da por hecho, ¿no? Uno lo da por hecho. Yo todos los días me levanto y agradezco, digo gracias por la vida que tengo, gracias por las cosas bonitas que me pasan, gracias amiga por haber vivido conmigo un ratito de la vida. Todos los días, todos los días. Que tu caudal de vida encuentre su curso con su, de verdad que sí. Gracias por el tiempo, la confianza y por haber venido. Y yo creo que es súper importante entender que a veces los ríos pueden ser caudalosos, pero siempre puede haber una calma en ese caudal, puede moverse mucho, claro. y no necesariamente tiene que ser turbio, puede ser que se mueva agüita limpia, agüita sanadora. Y que cuando sea turbio sacar aprendizajes, pues. Por supuesto. Porque no conozco a nadie que se haya hecho fuerte en puros algodones. La verdad es que no, eso no existe. Gracias. Gracias a ti, Dani.